Bien, ya estamos de regreso en la parte 2 de continuación. ¿Ok? Ya estamos de regreso. En esta parte 2 de continuación, vamos a continuar con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a ir con el Hijo pródigo en el Antiguo Testamento. Yo le había dicho a ustedes que en el Antiguo Testamento hay otro hijo pródigo, pero con la diferencia y la excepción de que no aparece con la palabra pródigo, pero sí hace referencia al hijo también. Cómo Dios hacía justicia con el hijo en el Antiguo Testamento y cómo Dios hace justicia a través de Cristo en la cruz con nosotros como hijos también. Claro, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Okay? Y vamos a ir a Deuteronomio 21, 18. Pasen conmigo a Deuteronomio 21, 18 hasta el 21. Hasta el 21. ¿Ok? Deuteronomio 21, 18 al 21. ¿Ok? Deuteronomio 21, del 18 hasta el 21. Y vamos a leer. Dice así: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y desobediente y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borrachón, es pecador, desobediente, contumaz. Entonces todos los ancianos, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Temerá es, ¿ve? Eso es temer, porque en la ley había miedo como en el monte Sinaí, que cuando Dios vio que luego de cruzar el pueblo las aguas de Mara, las aguas amargas de Mara, ya Dios sabía que el pueblo había construido un becerro de oro. Y vino la ira de Dios, vino el enojo de Dios, y el pueblo empezó a tener miedo. En la gracia se supone que el evangelio no cause miedo ni temor, cause contentamiento, alegría y contentamiento, porque el ministerio de piedad va acompañado de contentamiento y alegría. Tú ves a un ministro, a un pastor o quien sea, no importa quién sea, cuando tú veas a un ministro, un predicador, un maestro, un líder, quien sea, alguien que enseñe el evangelio, y siempre lo veas contento, gozoso, hasta que vaya, siempre lo veas alegre, vaya, es un ministro competente del nuevo pacto. Es un ministro que sabe lo que es la gracia, porque Pablo dice que el evangelio es gozo, justicia y paz. Y Pablo dice en Timoteo que nosotros tenemos el ministerio de la piedad acompañado de contentamiento. El evangelio va acompañado de contentamiento, de alegría. O sea, que no se predica: Dios le bendiga, hermano, ¿cómo están? Bien, qué lindo, hermano, gloria a Dios, recibimos la gracia, qué hermoso, gloria a Dios, pero hay que mantenernos haciendo obra, tú sabes, no podemos pecar porque si no perderemos la justicia. Qué lindo, gloria, gracias Señor por la justicia, me siento gozoso. No, yo no hablo así. Yo expreso mi alegría, mi gozo, mi contentamiento, aunque muchos no lo entiendan, porque el evangelio es gozo, justicia y paz, acompañado de contentamiento, el ministerio de piedad, de misericordia. Pero aquí era diferente. Dice el versículo 21: entonces todos los hombres
la ciudad lo van a apedrear, que era bien parecido a la mujer adúltera. ¿Te acuerdas? Que los fariseos cogieron la apedreaban. ¿Por qué? Porque si alguien comete un pecado y desobedece la ley, pero hoy en día es diferente. Hoy en día una persona comete pecado de adulterio, de fornicación, para lo que en el Antiguo Testamento no se podía perdonar, y Dios decía en la ley, escuchen, como Dios decía bajo la ley de Moisés, de ningún modo voy a justificar al impío. ¡Ay, Dios mío! De ninguna forma, de ninguna manera, de ningún modo voy a justificar al que pecó. Por eso es que tú escuchas hoy en día en los altares, pecado es pecado. Pecado es pecado. No se puede tolerar el pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no alabo a Dios. No. Así dicen muchos legalistas. El pecado es pecado, hermano. No se puede tolerar más el pecado. Gloria a Dios. No. Aunque hagamos nosotros, escuchen bien, aunque nosotros nos deslicemos al pecado y fallemos, la justicia de Cristo ya perdonó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Así se habla. Así habla un ministro de Dios. Así habla un ministro competente de un nuevo pacto de gracia. Así es como habla. O sea, yo no les estoy diciendo pequen. Sí, pequen, podemos pecar. No, así no es. Ese no es el formato. Ese no es el formato de mis predicaciones. Así no es el formato de mis ministraciones. Que pequen. Total, podemos pecar. No, eso eran los judíos. En el libro de Romanos, capítulo 6, que lo malinterpretaron el mensaje de Pablo. ¿Que vamos a pecar ahora? Porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Eso eran los judíos en el libro de los Hechos, los apóstoles, que le llamaron a Pablo, ¿cómo le llamaron a Pablo? Apóstata. Este Pablo nos está enseñando a apostatar de nuestra fe. ¿Ves? ¿Me entiendes? Pero es que la iglesia no entiende el mensaje del evangelio, no entiende el misterio de la gracia, que ya tú has sido justificado y que no hay pecado ni maldición que se te fuera imputar en tu contra. Y esa es la palabra correcta, imputar en tu contra, porque estás muerto de pecado. Bueno, hay una máquina que prendió el vecino ahí. Perdóname, ok, discúlpame. Hay un ruido ahí. Entonces dice, y morirá. Morirá definitivamente. Gracias por apagar la máquina, gracias. Dice, y morirá. Vamos a la pizarra, un momentito, ok. Vamos a la pizarra. Gloria a Dios. En Deuteronomio vemos que en el Antiguo Testamento fue recibido, aquí mismito, este hijo fue recibido con piedras hasta llegar a morirse. Este hijo aquí, aunque no aparece la palabra pródigo, pero es hijo, y dice, la ley de las obras, la ley dice que tiene que ser apedreado, y fue muerto. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, en el hijo pródigo, que habla en Lucas, dice que el hijo fue recibido con besos y abrazos, y se le puso anillos, y dijo que había fiesta, y se le puso un becerro gordo, que era el becerro mejor que había. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, fue recibido con besos y abrazos. En la gracia, Cristo te recibe a ti con besos y abrazos continuamente. Y aunque tú falles, como quiera Jesús te sigue abrazando, porque Él te ve justo a través de la sangre y el sacrificio perfecto de Cristo. En el Antiguo Testamento, el sacrificio no era perfecto. Se hacía una vez al año. Y si el hombre pecaba, tenía que esperar una vez al año. Y pecador se quedaba hasta que llegue el sacrificio de la expiación. Cristo, con un solo sacrificio, perdonó, como dice Pablo en Romanos, de una vez y por todas, para siempre. ¿Qué significa cuando Pablo dice de una vez y por todas, o de una vez y para siempre? ¿Qué significa? Que de una vez y por todas Él murió en tu lugar. Él murió en tu lugar para que tú no mueras más, para que tú no mueras más espiritualmente y seas condenado.
Él resucitó una sola vez para que tú tengas vida, una sola vida eterna, no parcial, de una vez y por todas. Él derramó su sangre de una vez y por todas, porque la sangre logra perdonar todos tus pecados, pasado, presente y futuro, para que entonces la ley no te halles un pecador. Y dice, de una vez y por todas, murió y perdonó tus pecados de una vez y por todas, para que entonces tú fueras libre del castigo, del oprobio, de la condenación, de la culpa que se te había imputado sobre ti permanentemente. Aleluya. Gloria a Dios. Como le estaba diciendo, en el Nuevo Testamento el Hijo fue recibido con besos y abrazos, y con anillos, y con vestido, y con una fiesta de música y baile y danza. La música se debe de usar para celebrar la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado y la condenación. Esa es la verdadera música. Y se danza y se baila con el propósito de decirle a Dios gracias. Pero muchos no lo entienden. Muchos no lo entienden. Cuando muchas iglesias ven a gente bailando, eso es el diablo, porque no tienen la revelación de la gracia. Pero aquí hubo fiesta, danza, celebración, porque Cristo pagó el precio. Claro, había que esperar que Cristo muera en la cruz para que entonces la salvación sea efectiva. En el Antiguo Testamento dice, en el Deuteronomio aquí, dice, el Hijo se merecía el castigo bajo la ley. En el Antiguo Testamento, este Hijo se merecía el castigo. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, muerte. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, hablando del Hijo pródigo, en el Hijo pródigo dice que Él recibió gracia, lo que no merecía. En el Nuevo Testamento, en el Hijo pródigo, recibió el Hijo pródigo gracia, lo que Él no merecía. Tú no mereces la gracia, pero te la regalo. Asimismo, Cristo murió por tus pecados y te dio gracia y misericordia y justicia. Y Él condenó tu pecado, lo condenó en su muerte. Y por gracia tú eres salvo. Que muchos piensan que la gracia, ¿qué es la gracia? Algo bonito, algo lindo, un regalo, eso es gracia. No, mi amigo, no. Es algo que Él hizo por ti. Cristo hizo algo por ti, te sacó de la condenación, murió en lugar tuyo, se puso en el lugar tuyo, te iban a matar. Entonces Cristo dijo, no, mátame a mí y déjelo vivo a Él, que Él viva en gracia y sea permanentemente limpio y sano y perdonado permanentemente. Cristo dijo, échame la culpa a mí, échame el castigo a mí. Y muchos predican diciendo, ay, vas a coger perdonación. En las iglesias predican, Dios me revela un sueño y una visión que yo veo a muchos pastores en el infierno. Yo te veo a ti en el infierno. Predican otra cosa. Ellos predican otro evangelio, porque están allá en la ley. Esto es ley, hermano, esto es ley, el castigo. Entonces en el Nuevo Testamento dice, el Hijo recibió gracia, lo que no merecía, que era la gracia. En el Antiguo Testamento, volvemos otra vez al Antiguo Testamento, dice que este Hijo lo mataron y termina con muerte y tristeza. Termina con muerte y tristeza. El pecado, la paga del pecado es muerte, tristeza. Por eso tú ves mucha gente oyendo mensajes que le traen tristeza, en vez de traerle gozo, regocijo, paz, justicia, gozo, paz en su vida. Traen muchas personas, traen tristezas en su vida, porque le meten adentro el monte Sinaí. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento termina con una canción y música y danza. Gloria a Dios.
Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, hay alegría. Déjese de legalismo y cantemos con gozo, sin legalismo. Ve la diferencia. Ve la diferencia entre la justicia que obra por la ley y entre la justicia que obra por la fe. En la fe, Cristo te ve clasificado. Bajo la ley, un solo pecadito coge, te descalifica y te pone a hacer obras. ¿Entiendes? En la gracia de Cristo, Dios te clasifica, nunca te descalifica. Aunque tú cometas errores, sigue teniendo la justicia de Cristo y Dios te promete perfeccionar su obra en ti. Así que siga para adelante, hermano, porque tú eres hecho la justicia de Cristo. La justicia de Dios está sobre ti y Dios te ve santo y justo aún en medio de tu debilidad. ¿Ok? Así se predica. Eso es un ministro competente de un nuevo pacto. Así se predica. Ahora, ¿te condené? ¿Te llevé al infierno? No, estoy llevando un mensaje neutral. No te estoy diciendo, vamos a pecar, hermanito. Vamos. No, tú nunca me has escuchado decir eso. En la manera como yo predico y en la manera como yo enseño, nunca usted me ha escuchado enseñar diciendo que ahora podemos hacer esto y esto y el pecado. No, el mensaje del evangelio es lo que Cristo hizo. Siendo tú débil, siendo tú un pecador, la justicia de Dios cayó sobre ti y la justicia de Dios sigue estando en ti y la gracia provoca que tú ames la gracia. La gracia provoca que tú te acerques más a la gracia, no es que te acerques al pecado. ¿Ok? Eso es lo que predican otras personas. Muchas personas dicen que la gracia es un sinónimo a libertinaje. Mentira. La gracia te acerca y te hace vivir más confiado en que tú estás seguro de Cristo. Y eso te provoca más acercamiento a una santidad. ¿Ok? Bendiciones. Dios te bendiga. Lo veremos pronto.